ese orden de ideas, la gestión de lo que nosotros nos competía como organismo de control fue ser muy activos en simple y llanamente aplicar las herramientas, la normatividad que teníamos a nuestro alcance para poder establecer los juicios de responsabilidad fiscal, que es la labor misional de la Contraloría General de la República. Así se hizo y ahí se están adelantando todos estos procesos, no solo el tema de Bogotá, sino varios procesos de manera importante. Y en ese espacio de tiempo, en lo que tiene que ver con procesos de responsabilidad fiscal, también se siguieron adelantando las labores de auditoría de la Contraloría General de la República, y encontramos cierta resistencia a aplicar las normas de auditoría fiscal que tenía la misma entidad. Yo con este panorama lo que quiero decir es que el tema de la corrupción en materia de contratación no se construyó en la última década. Creo que lleva construyéndose de manera sistemática en el país. Es un tema adicionalmente que toca los valores intrínsecos de cada uno de nosotros. Es un tema que requiere una actuación conjunta, no solo de los organismos de control, no solo de las cortes y de los órganos legislativos y del gobierno, sino que adicionalmente involucra también al sector privado, porque uno no entiende cómo ciertos elementos fueron gestándose al interior de una sociedad, para no ir más allá, el más famoso, el tema del Grupo Nule, sin la participación absoluta de todos los factores que involucraban una nación y un Estado. No entiende uno cómo pudieron movilizarse unos recursos financieros tan importantes a través de todo un sector real, de un sector financiero, de una banca ampliamente regulada como la colombiana, y que nunca se hubieran prendido las alarmas o las voces de alerta que cuando uno revisa aparecen evidentes y saltan a la vista. Y en ese orden de ideas también, como usted lo decía, en el tema de los balances y los estados financieros, una coparticipación del sector de los particulares, y llamémoslo de los profesionales independientes, no solo de los revisores fiscales y de los contadores, sino adicionalmente de grupos de profesionales dedicados al derecho, los cuales uno encuentra de manera sistemática participando en estructuraciones y en desarrollos de procesos contractuales de una manera llamativa, y lo que implica es llamarse un poco a la academia y a los valores internos de todos los colombianos, a decir qué fue lo que nos pasó, qué nos estaba pasando, y definitivamente hay que despertarse. Yo siento que las actuaciones que se están dando del país en este momento, el mensaje de país es que todo el mundo quiere que se despierte frente a la lucha anticorrupción. Todas las prácticas que ustedes decían de la titularización, de las vigencias, de los incumplimientos, las encontramos totalmente en casi todas las actuaciones importantes de la Contraloría General de la República. Por último, me parece importante también rescatar algo que veo que salió en el desarrollo del foro. Nosotros lo venimos trabajando muy fuertemente en este momento en la Contraloría, y evidentemente después del Estatuto Anticorrupción sentimos que faltan herramientas aún que no alcanzaron a quedar en la Ley 1474 de 2011. Pero bueno, yo pienso que eso no es preocupante. Pienso que el tema de la corrupción como una empresa de mafia es totalmente dinámica, especializada, y en ese orden de ideas todos los organismos de control y el Estado como tal, de manera cerrada y conjunta, tiene que actuar pensando en la misma sofisticación y en la misma vanguardia día a día. No creer que las herramientas están dadas y las soluciones son definitivas con una ley, con un decreto o con una actuación, mientras que tengamos nosotros la obligación de estar al frente de cualquier responsabilidad que implique una función pública, como la que se deriva de la Constitución en el caso de la Contraloría General de la República. Todos los días tenemos que estar atentos a los movimientos que estas mafias, que las podemos, creo que comparar, o de pronto pueden estar más sofisticadas que la del narcotráfico,
como las de la corrupción están desarrollando. En ese orden de ideas es importante decirles, la Contralora se encuentra y no pudo asistir al foro y me pidió que la sustituyera toda vez que ella se encuentra adelantando gestiones para tratar de fortalecer mecanismos de la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional, buscando acuerdos y apoyos multilaterales, ya que creemos que el tema de la corrupción no está única y exclusivamente dentro de las fronteras colombianas. Creemos que en la etapa final lo que pretenden siempre los corruptos es poder disfrutar de sus fortunas, y ahí es donde tenemos que aunar esfuerzos, como usted lo decía, señor procurador delegado, aunar esfuerzos entre todas las entidades del Estado para evitar que esto sea así. Y de otro lado, hacer todo lo indispensable para que los recursos del Estado vuelvan al Estado y se encuentren cumpliendo la función pública que la Constitución les establece. En ese orden de ideas, la Contraloría viene adelantando y proponiendo por una creación de un sistema integrado para la prevención y el control del lavado de activos y de riesgo de inversionistas en Colombia. Y de otro lado también adelantando un mapa de riesgos de las entidades estatales que en mayor riesgo de corrupción se encuentran. Eso ya lo hemos venido edificando por instrucciones de la Contralora, de acuerdo a los análisis de las últimas auditorías que nosotros hemos concluido. En ese orden de ideas me parece importante proponer una labor interinstitucional, y en estas entidades que tienen un mayor riesgo de corrupción, construir la necesidad de unos cargos que estén y hagan parte de los organismos de más alto nivel generados en el nuevo Estatuto Anticorrupción, que tengan que ver y tengan bajo su responsabilidad el tema del lavado de activos. El lavado de activos lo hemos visto afecta notoria y concretamente todas las actividades del Estado, del sector no solo público, sino del sector real, a todas las personas de bien. No hay una empresa en Colombia que pueda participar en igualdad de condiciones contra una persona que está generando una actividad de lavado de activos, quien puede vender por precios por debajo del mercado, con empresas, como usted lo decía, de fachada, solo de papel, que trascienden a lo nacional y llegan a lo internacional. El caso de todos esos denominados sleeping partner o socios pasivos de las uniones temporales y consorcios que surgieron no solo en Colombia. Creemos que el tema es transnacional y ha trascendido las fronteras. Por eso tenemos que concientizarnos que la lucha va más allá del territorio colombiano y perseguirlos, porque los bienes, desgraciadamente, que es la labor de la Contraloría, hemos encontrado que en gran parte no se encuentran dentro del país. Pero no hay que descansar y hay que perseguirlos en donde ellos los tengan, y reitero, ojalá no dejar que los corruptos puedan disfrutar un solo peso que le hayan arrebatado al erario. Muchas gracias. Un saludo muy especial al señor procurador, saludamos su presencia y vamos a tomar unos poquitos minutos para cerrar la mesa redonda y darle la palabra al señor procurador. Algún ajuste a la mesa redonda la haremos en las conclusiones. Y muy brevemente. Muchas gracias, doctor Gustavo. Mi nombre es Carlos Eduardo Naranjo Flores, hago parte de la Secretaría Técnica, que tiene, entre otras funciones, sacar un resumen de las exposiciones y presentar las alternativas o posibles vacíos que puedan existir en tema legislativo o lo que tenga que ver con los distintos aspectos del pensamiento complejo, como se le ha tratado a este seminario, a este foro, en relación con un tema de tanta actualidad y de tanta importancia como es el de la corrupción. Yo brevemente, dada la dinámica del foro y el tiempo y la próxima exposición del procurador, quisiera mencionar a título de píldoras algunos aspectos que se han llevado acá y lo que será pues posteriormente el resumen de la Secretaría Ejecutiva en relación con las exposiciones que se han dado y algunas de mi aporte personal. Perdón, yo apago este aparato primero.
Es indudable que el tema de la corrupción no es un asunto específico de una ley o de unos estatutos, sino que es indudablemente un resultado de un problema complejo de una sociedad. Eso es lo que se resulta como conclusión también del foro. Y eso conlleva también a pensar que es consecuente con una serie de legislaciones complementarias al Estatuto de Anticorrupción. Y en esas legislaciones, en esas leyes complementarias y en esa actuación que se deriva de ellas por parte de toda la sociedad y el conjunto de funcionarios, vale la pena resaltar aquellos aspectos donde realmente hay gran vacío complementario. Denota de manera indudable una falta de complementación lo que es el Estatuto de Veedurías Ciudadanas, la Ley 850. Observamos y cuando se lee este tipo de estatutos vemos que no existe ninguna embroque en relación con toda esta dinámica que estamos tratando. Realmente da hasta risa muchas veces leer el contenido de esta ley, porque realmente es aspectos meramente celestiales, pero con ninguna dinámica propia de integración con los fenómenos de la anticorrupción en forma clara, específica, concreta y de actuación. Y eso ha llevado también a que haya poca dinámica del ciudadano en relación con el tema. Lo que tiene que ver con el estatuto del abogado, todo lo que se ha hablado acá de las oficinas de abogados, y en este caso pues yo tengo una visión muy clara del asunto porque como consultor privado después de tantos años pues a uno le ha tocado vivir muchos aspectos que serían anecdóticos y pues, nos alargaríamos acá contando anécdotas de lo que se le ha tocado vivir a uno en relación con el asunto de lo que es corrupción y precisamente pérdida de clientes incluso cotidianas o constantes por no participar o apartarse de criterios que tienen que ver con el limbo mismo de aspectos de falta de ética y obviamente de estatutos disciplinarios o penales. Este tema del estatuto del abogado es que la normatividad que tiene que ver con lo que es oficinas de abogados, el manejo complejo hoy en día en lo que es el movimiento internacional, el tema del lavado de activos, la manera como se funcionan los paraísos fiscales a través de oficinas de abogados, los antitrusts en estas oficinas que son las mismas oficinas de abogados a través de representantes, las que hacen la dinámica de las empresas y que a su vez a nivel interno también se han venido transformando de una manera dinámica, como lo acaba de mencionar el doctor Nelson, hacen que sea ineficiente toda la imbricación entre el estatuto de los abogados y todas las consecuencias del aspecto disciplinario de los abogados con estas nuevas dinámicas que se están presentando de la corrupción. El tema de control a nivel territorial es algo también que ha salido a relucir acá. El control territorial, hay una asimetría a nivel de energía y de aceleración en relación con procesos, con dinámica investigativa, etcétera, y es una de las grandes falencias estructurales del país. El procurador yo creo que va de pronto a señalar ese punto en concreto, porque es indudable que entre lo que se produce acá, señor procurador, a nivel nacional y la dinámica que tienen los procesos a nivel de investigaciones nacionales, no tiene esa misma aceleración y esa misma energía y esos mismos resultados, y todos sabemos muy bien el problema que existe a nivel político, a nivel territorial, en el tema de las investigaciones y el control, tanto fiscal como disciplinario, y indudablemente también el tema penal, incluyendo un tema de infraestructura que es también problemático, que habría que entrar a mencionar. El tema de ilusión normativa, que indudablemente tiene que ver mucho, el tema de ilusión normativa, el tema de interpretación agresiva o temeraria, que coincide con una dinámica de crear corrupción, hace carrera también en el movimiento de los funcionarios públicos, cuando hay colusión entre los funcionarios y el sector privado, tomándose interpretaciones que de bulto, de entrada, uno sabe que van en detrimento del erario público o por lo menos de los principios fundamentales que guían a la contratación estatal y por lo tanto van a generar corrupción. Verbigracia, por ejemplo, en algún momento interpretarse que es posible adicionar los contratos y hacer adiciones de tal manera que se pudiesen ligar concesiones, kilómetros y kilómetros
para efectos de poder ampliar estos contratos y adicionarlos con cientos incluso de kilómetros, y en muchos casos ha ocurrido esto, para efectos de interpretaciones permitir, obviamente, llegar a detrimentos patrimoniales y obviamente también, clarísimo, aspectos de corrupción. El rol de la Procuraduría como tal de activo, de un rol pasivo a activo, en algunos aspectos también se denota y podría ser uno de los aspectos a replantear o a sugerir, no solamente en lo que tiene que ver con proceso precontractual, sino también en lo de las audiencias de conciliación. Se observa en la dinámica propiamente de la Procuraduría, que es lo que se observa a nivel de las experiencias del sector, es que falta un rol más activo, que existan herramientas jurídicas para que ello ocurra también en la actividad precontractual y en la actividad propiamente de conciliación como tal. En lo de la conciliación, indudablemente es clarísimo que no se está actuando de manera activa, no hay ningún resultado en relación con los estándares que se deberían de lograr en relación con conciliaciones, y queda en un rol absolutamente pasivo, sin ninguna consecuencias a nivel de los órganos, para envío de los distintos órganos de control, y para efectos de lograrse efectivamente conciliaciones que podrían redundar en aspectos positivos para lo que estamos hablando. En el tema de las acciones populares, y en el tema de las acciones populares, la ley 472, hay también una complementación importante que habría lugar a hacer, y se echa de menos que precisamente haya un mensaje en contravía de lo que implica llevar a todos sus efectos la acción popular, porque es que la acción popular es uno de los elementos que inicialmente se pensó a través de la instancia judicial como esenciales para el control de la corrupción, la defensa de los derechos colectivos, y dentro de los derechos colectivos el patrimonio público y la moralidad administrativa. Y el mensaje ambiguo que envió el Congreso es la eliminación de los incentivos. Y la eliminación de los incentivos con la lógica de las gráficas acá que se presentaron de la venta del sofá, porque el problema no estaba en el incentivo, no está en el incentivo como tal, y que un abogado copie una demanda incluso con errores ortográficos y la haga en serie, cuando ese correctivo ya estaba más o menos delineándose por parte del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y cuando es un problema ya de control del Consejo Superior de la Judicatura frente a un abogado abusador del derecho de acción. Ese no era el problema. Pero sin embargo hubo un lobby indudable, hubo un lobby y hubo una presión para tratar de eliminarse la acción popular, y hay un mensaje ambiguo. Por un lado eliminamos la acción popular y por el otro lado expedimos un estatuto anticorrupción, generando entonces una ambigüedad de mensaje a la opinión pública. Y si las veedurías ciudadanas no tienen dientes y no funcionan, y así mismo se elimina la acción popular, pues indudablemente no hay una coordinación simétrica frente a los objetivos perseguidos de la lucha a la corrupción, sobre la hipótesis inicial de que es un problema simétrico, es un problema complejo, que denota un problema sociológico y un problema estructural jurídico. El rol del Consejo de Estado en ese punto, doctor Marco Antonio, también es vital. Yo creo que el Consejo de Estado y la jurisdicción no ha entendido su papel frente a las acciones públicas y lo que es trascendental frente a la acción popular. En esta medida, el hecho también hay un mensaje ambiguo de la jurisdicción, en la medida en que frente a otros estados sí es indudable que ha habido un poder judicial frente al manejo de este tipo de acciones, pero cuando los órganos no actúan en consecuencia frente a ese tipo de acciones y no mandan un mensaje colectivo frente a un caso específico de corrupción o de inmoralidad o de derecho colectivo, de medio ambiente, etcétera, que irradia el conjunto de la sociedad, sino que haya un temor reverencial a juzgar o a realizar el fallo, y es más, se eluda a conocer, cuando se presenta la discusión si el Consejo de Estado debería mantener la preeminencia en el conocimiento de las acciones populares, uno se llenó realmente de sorpresas, y la academia en realidad se llena de sorpresas al observar que el acuerdo que saca el Consejo Superior de la Judicatura envía todas las acciones populares a los juzgados administrativos en jueces administrativos que no tienen la experiencia muchas veces, ni tienen la dimensión de Estado para las acciones populares que implican realmente un gran conocimiento del Estado como tal frente a esos derechos colectivos.
Después hubo una recuperación frente a la acción de revisión, pero no obstante siguen siendo muy conservadores para su análisis en la medida en que solamente se llega al punto de revisión en cuanto a contradicción de jurisprudencia, generándose un gran problema en este momento y se va a presentar en relación con el tema de acciones populares cuando existan fallos contradictorios, no solamente fallos contradictorios, sino aspectos de corrupción en jueces locales, juzgados locales, que fallen acciones colectivas de tal importancia, acciones populares de tal importancia, de gran importancia. Esos financieros tan importantes a través de todo un sector real, de un sector financiero, de una banca ampliamente regulada como la colombiana, y que nunca se hubieran prendido las alarmas o las voces de alerta que cuando uno revisa aparecen evidentes y saltan a la vista. Y en ese orden de ideas, también, como usted lo decía, en el tema de los balances y los estados financieros, una coparticipación del sector de los particulares y llamémoslo de los profesionales independientes. Nosotros, es un tema que requiere una actuación conjunta, no solo de los organismos de control, no solo de las cortes y de los órganos legislativos y del gobierno, sino que adicionalmente involucra también al sector privado, porque uno no entiende cómo ciertos elementos fueron gestándose al interior de una sociedad, para no ir más allá, el más famoso, el tema del Grupo Nule, sin la participación absoluta de todos los factores que involucraban una nación y un Estado. No entiende uno cómo pudieron movilizarse unos recursos. En ese orden de ideas, la gestión de lo que nosotros nos competía como organismo de control fue ser muy activos en simple y llanamente aplicar las herramientas, la normatividad que teníamos a nuestro alcance para poder establecer los juicios de responsabilidad fiscal, que es la labor misional de la Contraloría General de la República. Así se hizo y ahí se están adelantando todos estos procesos, no solo el tema de Bogotá, sino varios procesos de manera importante. Y en ese espacio de tiempo, en lo que tiene que ver con procesos de responsabilidad fiscal, también se siguieron adelantando las labores de auditoría de la Contraloría General de la República, y encontramos cierta resistencia a aplicar las normas de auditoría fiscal que tenía la misma entidad. Yo con este panorama lo que quiero decir es que el tema de la corrupción en materia de contratación no se construyó en la última década. Creo que lleva construyéndose de manera sistemática en el país. Es un tema adicionalmente que toca los valores intrínsecos de cada uno de nosotros, no solo de los revisores fiscales y de los contadores, sino adicionalmente de grupos de profesionales dedicados al derecho, los cuales uno encuentra de manera sistemática participando en estructuraciones y en desarrollos de procesos contractuales de una manera llamativa, y lo que implica es llamarse un poco a la academia y a los valores internos de todos los colombianos, a decir qué fue lo que nos pasó, qué nos estaba pasando, y definitivamente hay que despertarse. Yo siento que